Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bueno, a partir de hoy vamos a tener un espacio Cultura Jurídica con el doctor Bismar Antonio Rodríguez. El consejo para evitar problemas de inscripciones de nacimiento a los niños. Muchas veces se da este problema y basado a este tema estaremos hablando en este primer programa a partir de hoy con el doctor Bismar Antonio Rodríguez. Doctor, gracias por estar con nosotros y también por facilitar estos temas de mucha importancia para nuestra estimable audiencia. David, efectivamente, sí, pues yo recuerdo el momento cuando tu persona me propuso esta iniciativa, como eh, la pensaste como una manera de apoyar a la población, compartir conocimientos que a ellos les evite inconvenientes en tantos aspectos diarios, en tantos aspectos pues, de la vida diaria, en los cuales conocer algo de derecho, conocer algo sobre normas jurídicas, pues les evitaría un montón de inconvenientes. Y claro que sí, pues me parece una muy buena idea de empezar con el tema de las inscripciones de los nacimientos, porque es algo que sucede a diario en nuestra familia. eh, por lo menos, por lo menos una vez al año hay un miembro, un nuevo miembro en la familia que tiene que ser inscrito. Entonces, pues un placer pues colaborar con tu persona y este programa y con esta población, porque que estimamos mucho. Entonces, pues ya entrando en materia, nosotros como abogados vemos casi a diario pues las consecuencias que sufren las personas por no tomar medidas, por no tener cuidado, que después tienen una repercusión importantísima, pues perjudicial en sus vidas, por desconocer estas cosas de las que vamos a hablar. Eh, Voy a empezar con el inicio, que es el nacimiento. Hoy en día, para que un niño pueda ser inscrito en el registro civil, se requiere la constancia de nacimiento que da el MINSA. Esas constancias solo se dan en los hospitales o se dan en las clínicas privadas autorizadas por el Ministerio de Salud. Entonces, cuando el niño nace y los padres tienen estas constancias, pues perfectamente tienen 7 años para comparecer ante el registro civil e inscribir el nacimiento. El, el gran problema de muchas personas es que por motivos pues que no vamos a tocar ahora, pero sí por diferentes motivos, deciden no ir a los hospitales, deciden no ir a las clínicas. Y entonces, como no tienen esta constancia, no hay actualmente, aún cuando el Código de Familia dice pues que las parteras autorizadas pueden emitir estas constancias, por lo menos en esta zona del país, aún eso todavía no se implementa. Entonces, Entonces, a la hora de inscribir no hay un documento. Y como el niño no nació en el hospital o en una clínica autorizada, entonces no existe, uno tiene un documento a mano con el cual ir a inscribir el nacimiento de este niño. Entonces, ahí hay un serio problema. ¿Qué le tocan a estos padres? Esperar que el niño cumpla los 7 años. Entonces, por eso, pues yo empezaría dando como primer consejo que cuando, ya desde que la mamá, desde que los padres, pues ya saben que van a esperar un niño, empezar a llevar los controles prenatales y a procurar que los niños nazcan en un hospital o una clínica para que después ya no tengan problemas con el nacimiento. Entonces sería pues mi primer consejo, En tener muy en pendiente. este caso, doctor, no precisamente pues al final que ellos puedan nacer en una clínica o un hospital, pero como usted refiere en un inicio, los padres ya empiezan como a gestionar pues su documentación para este niño. Sí, exactamente. Entonces cuando eso pasa y, digamos los padres no toman ese cuidado y el niño nace en el domicilio, en una comunidad, en el campo, entonces después por lo menos por ahora, es difícil resolverlo. El único consejo que le puede dar a estos padres es esperar que cumpla los 7 años, que empiecen a recoger la documentación que se necesita para cuando lleguen los 7 años, pues poder hacer la reposición vía judicial. Entonces, es muy importante. El segundo consejo que quiero compartir con nuestra, con la, con la teleaudiencia de este programa es que cuando los padres, ya sea el padre o sea la madre, cuando inscribe el nacimiento de este niño, revise muy bien en el acto de la inscripción, porque yo sé que los colegas
a cualquiera de los colegas que usted le pregunte, le va a dar esa respuesta, que es un problema casi cotidiano. Muchas personas de que se presentan tal vez 13 años después con el problema de que el niño que se llama, la niña que se llama Juana María, le pusieron que el sexo era masculino. O a veces resulta que la fecha de nacimiento puede ser que sea totalmente, ah, digamos, alterada. Entonces, A veces le ponen pues, otro mes que a otro lo mejor no mes. fue. Sí, hay, por ejemplo, partidas donde el niño tiene que la fecha de nacimiento es posterior a la fecha de inscripción. Entonces, esos son errores que se cometen. Me parece a mí de cierta manera comprensible porque la carga de inscripción en los registros es alta. Una sola oficina atiende una población de 20.000, 30.000 habitantes. Entonces, es muy probable que de repente suceda estos errores, y entonces quien tiene que revisar eso es el papá, el papá o la mamá que está inscribiendo a la hora de que hace es revisar bien ese acto, ¿no? Normalmente la gente tiene como por la prisa, por la falta, digamos, de debido cuidado, inscribe, firma, agarra el papel, se va, y hasta los 15 años después, cuando van a sacar la cédula, las personas se dan cuenta que hay un gran error, que, que Pedro José realmente le pusieron Petro otro Sí, sí. nombre. Entonces, es muy importante, pues, esta recomendación. Pero a veces podría decir un padre de familia, pero si no puedo leer, entonces es importante que le diga al vecino, a lo mejor cuando estén inscribiendo, léame bien que este nombre, el apellido esté exacto. Exactamente, tener previsión, pues, tener mucha Sí, precaución, darle atención a este momento, porque ese error cuesta caro después repararlo, peor 13 años después, 15 años después. Entonces sería nuestro segundo consejo. El otro consejo que quiero compartir con la teleaudiencia es, bueno, yo he visto muchos casos de madres que dicen, no he inscrito a mi niño después de 2, 3 años. ¿Y por qué? Porque es que el papá nunca lo quiso ir a inscribir. Y la ley dice que si el padre no se acerca, no lo hace, si la pareja está casada, están unidos en matrimonio civil o unión de hecho estable, entonces la mamá perfectamente puede agarrar el certificado de matrimonio, la copia de cédula del papá, y se va al registro y lo inscribe perfectamente. Entonces, no puede la mamá estar esperando 3, 4, 5, 6 años, tal vez, y después se pasa mucho tiempo y el niño sin inscribir. Entonces, si el papá no lo hace, la mamá lo puede hacer. Si no están casados, no están en unión de hecho y el papá no lo quiere reconocer, dice, ese no es mi niño, entonces la mamá que lo inscriba sin miedo, lo inscriba con su apellido materno, y un año después, un momento después, pues que demande al papá para que le haga el reconocimiento judicial. Si no lo hace voluntariamente, si el reconocimiento no es notarial ¿Le, con su le- le voluntad, entonces podría, le podría poner el apellido del papá, doctor, o solo el de la mamá? Si a un caso él no reconoce que ese niño es de él. eh, lo mejor es que si el papá no está de acuerdo en reconocer ese niño por cualquier motivo, lo más prudente es que la mamá lo inscriba solo con su apellido materno. El Código de Familia dice que se puede, que con el apellido paterno de manera provisional, dice el código. Pero en la práctica, pues eso no se da y pudiera traer inconvenientes, porque si el papá después quiere iniciar un proceso para, eh, ¿cómo diría yo?, para revocar esa inscripción, pues eso sería un inconveniente que mejor, que sería más evitable y sería menos complicado y más conveniente para la mamá inscribirlo solo con su apellido y después demandar al papá a través del Poder Judicial, digamos, iniciar el proceso en el Poder Judicial para que el juez mediante sentencia ordene que en esa inscripción se le ponga el apellido paterno. Así es. Bueno, eso Entonces, es muy importante para que nuestra gente pueda también saber en cuanto a cómo hacer. Pues a veces el quien paga las consecuencias es el niño. sí, así es. Yo, pues, igual, desde mi experiencia, yo he visto que se dan estos casos
de que el niño solo fue inscrito con el apellido materno, el niño o la niña, y después cuando ya el chaval tiene 15, 16 años, dice, yo quiero que mi diploma de secundaria lleve mis dos apellidos, y entonces, y el papá pues tal vez no está o no lo quiere reconocer. Entonces, y a veces lo hacen tal vez en septiembre, octubre, ya un mes antes de la graduación, y ya quieren, y hasta ese momento andan buscando abogado para que se haga un proceso y la partida de Quieren un nacimiento. proceso rápido, como decimos. Exacto. Entonces eso es difícil resolver en 3 semanas. Entonces, en esos casos yo siempre recomendaría de que si de hecho el niño tiene el derecho al apellido paterno, si el niño quiere ese apellido, la mamá con justa razón y con todo el derecho puede entablar una demanda contra el papá, obligándolo a que judicialmente reconozca a su niño. Y eso yo recomiendo que lo hagan los primeros años de vida del niño para que ya la documentación, ya los diplomas de primaria, los documentos, ya cuando llegue el momento de la cédula y los títulos de bachiller, ya traigan el apellido paterno. Pero si lo hacen, lo quieren hacer hasta que ya se van a bachillerar, después tenemos el problema de que eh, este joven o esta joven tiene que iniciar todo un procedimiento administrativo para componer todos los documentos previos Y van a tener un atraso de documentación, por ejemplo, sí, para el proceso de elaboración de un diploma. exactamente. Entonces, me parece pues muy importante pues que los padres solteros que tienen estos niños solo con el apellido materno, bien quieren que los niños lleven el apellido paterno porque que hagan que se acerquen al Poder Judicial. Yo sé que mucha gente dirá, hombre, el problema es que eso es muy caro y yo no tengo como para un abogado. Y aunque claro que yo recomiendo personalmente que lo ideal siempre es que se busque un abogado particular para resolver esto. Sin embargo, si alguien no tiene manera de pagar un abogado particular, pues la Defensoría Pública colabora en esto y resuelve. Es cuestión de que la gente se acerque y tenga la paciencia pues, de colaborar con la Defensoría. Igual el derecho está ahí y se resuelve a la hora, digamos, al final de todo un proceso, pues se resuelve este problema. Es una opción para las personas. Sí, bueno, y también agregándole, doctor, podría ser un ejemplo, este año me bachillero. Entonces empezar desde los primeros meses, si es el caso que Eh, usted, nuestro amigo televidente, tuviera también un problema similar al que estamos hablando, que desde de los primeros meses de ese año que se va a bachillerar o se va a promocionar, empiece a hacer las gestiones para, como decía usted, no hasta septiembre, que un mes antes de la promoción, querer arreglar los nombres y exacto. apellidos. Exacto. Sí, es, es exactamente eso lo que queremos decir. Si, como bien lo dijiste, si alguien tiene un problema, pues de este tipo puede empezar en estos primeros meses a buscar el abogado, a acercarse a la defensoría para que los chavalos bachilleros no tengan problemas pues, a la hora de adquirir su título. Lógicamente, no podemos dejar de mencionar que cuando el papá quiere voluntariamente reconocer a su hijo, pues lo puede hacer de manera notarial. Se evita de esa manera un proceso judicial completo. ¿El proceso judicial Y cuánto dura, doctor, más o menos, para que nuestros televidentes puedan también estar al tanto? pues, bueno, generalmente depende a veces de la carga judicial, pues, porque hay temporadas donde los juzgados están bastante cargados digamos, de trabajo. Sin embargo, es normal, pues, que una rectificación, un reconocimiento judicial de paternidad o una impugnación, pues normalmente dilate de un mes, 2 meses o tres Sí, sí. meses, pues con mala suerte, pero es relativamente rápido, Sí, ¿no? sí, no, Puede ya lo durar años. decía, depende de la agenda que como está del judicial. Sí, así es. Sí, porque no específicamente ese caso posiblemente vaya a llegar en ese instante. A lo mejor hay otros y Así es. llegaron primero, pues de esa manera tiene que ir el juez sacando uno a uno. Exacto. Hay otro aspecto, pues, que es muy importante y es con lo de los errores en las partidas de nacimiento. Muchas personas a veces, pues, casi siempre se está preguntando lo mismo.
Eh, a veces la gente cree pues, que todo error, cualquier error que tenga una partida es corregido de manera notarial. Y no es así. Cuando el error en la partida es una letra, eh, generalmente una letra, pues una letra que no cambia el nombre. El ejemplo clásico es de Marta. El error para el cliente es que faltó la H. Entonces, ese error se corrige de manera notarial. Puede ser que al apellido Reyes le pusieron Z en vez de S. Sí. Entonces, eso se hace de manera notarial. Cuando el error es grave, digamos, no solo se trata de corregir un error ortográfico, sino información, fecha de nacimiento, el nombre de un papá, O cambiar el cosas así, apellido. o el apellido, cometió un error a la hora de poner el apellido, entonces esa corrección se hace de manera notarial. Perdón, aclaro, se hace de manera judicial. Y para eso aplica lo que ya dije antes, pues lo mejor es buscar un abogado particular, pero si alguien no tiene cómo hacerlo, no tiene recursos, pues igual puede acceder a los servicios de la Defensoría Pública. Entonces, es realmente importante pues, que las personas lo sepan y muy importante es que lo hagan pronto, no esperen, como decíamos antes, porque el chaval ya se va a bachillerar. Pues. Sí, sí. Bien, doctor, gracias. Es importante este tema. Esperamos pues las próximas semanas continuar con este tema, pues es decir, pues con diversos temas, cultura jurídica para que nuestros televidentes también puedan asesorarse en cuanto a algunos temas, pues a veces en tics rápido, pues la gente a veces capta rápido una información que deben hacer. A lo mejor es un tema que a muchos nicaragüenses les está afectando, o otros hermanos, a lo mejor pues, en otras comunidades, no saben o no sabían cómo proceder y a través de estos TICs, cultura jurídica, con usted, doctor, Así pues, es. poder Claro, aclarar David. algunas dudas. Claro, David, es un placer y claro que sí, vamos a estar contribuyendo pues, y apoyando esta iniciativa pues, por el bien de nuestro municipio y por el desarrollo de nuestra comunidad. Claro que sí, un placer. Muchas gracias, doctor. Amigos televidentes, el doctor Bismar Antonio Rodríguez, hablándonos en este tema pues, muy importante como es consejo para evitar problemas en la inscripción de nacimiento en los niños y también ustedes puedan manejar estos temas o qué hacer pues, a través de este espacio Cultura Jurídica con el doctor Bismar Antonio Rodríguez. Nos vemos en un próximo tema a través de RB Noticias que transmitimos por el canal RB3.